Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya tenemos 22 personas, nos faltan todavía 8, 7. Pero pues ya llevamos 6 minutos, entonces yo creo que ya empezamos. Como siempre, ¿hay alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? No, profe. Bien, pues si no hay preguntas, vamos a ver en esta sesión lo conducente a la estabilidad, causalidad y cómo los sistemas están caracterizados por ecuaciones. Los sistemas discretos, lineales y invariantes en tiempo están caracterizados por ecuaciones de diferencia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se refiere el material que precise llegar. Bien, ¿alguien me podría definir? Es una condición que ya han manejado en los sistemas analógicos. De hecho, se la han pasado viendo si los sistemas son estables o no, cuál es su grado de estabilidad, etcétera. Bueno, pues yo creo que están en condiciones como para que me digan qué entienden por estabilidad. ¿Qué es un sistema estable? Para mí un sistema estable es dicho sistema que después de una perturbación puede regresar a sus condiciones con las que empezó antes de ser perturbado. Pero ¿a qué le llama usted perturbación? Pues algo externo que lo haya afectado, o bueno, no precisamente externo, pero a una afectación que haya hecho que este sistema, ¿cómo le explico? Se saliera de su punto, no de su punto, pero O sea, ¿un sistema estable puede dejar de serlo? De acuerdo a lo que usted está comentando, porque se ve afectado por una perturbación. pues no necesariamente, a lo mejor en el momento, No. pues no, más bien, O en el momento. O sea, sí lo puede perturbar eso. O sea, de momento deja de ser estable y después regresa. no, más bien Yo depende creo que de su no. grado de estabilidad. Por eso estamos hablando de estabilidad. O sea, estamos hablando de un sistema que es perfectamente estable. Si es perfectamente estable, llega una perturbación que no me ha podido definir y deja de ser estable el sistema y después vuelve a ser estable. Yo creo que no. Más bien, Eh, ¿Alguien más que tenga alguna idea? Digo, se lo han pasado viendo si un sistema es estable o no. Yo creo que al menos se han preguntado, ¿para qué? Es cuando regresa a su punto de equilibrio, ¿no? Que aunque lo mueva una fuerza externa, regresa a su punto de equilibrio. O sea, ¿también cree que es una cuestión de un factor externo? No, fíjese que no, compañero. Y ese punto de equilibrio, pues la verdad no sé qué sea. No sé le llame, a qué le llame punto de equilibrio. Yo creo que un sistema estable ya está equilibrado y siempre está equilibrado. Si el equilibrio se manifiesta con una condición que no cambia, pues yo creo que sí. Está bueno que inventen cosas, eso es interesante. Bien, pues como no tenemos mucho tiempo, vamos a decir lo que es un sistema estable. ¿Sí? ¿Qué es lo que está aquí descrito matemáticamente? Las matemáticas son también un lenguaje y esto nos lo está diciendo lo que es un sistema estable. Y para que no se les olvide de manera sin factores perturbadores ni nada de eso, un sistema estable se define como aquel que a entradas finitas, acotadas o convergentes
nos da salidas finitas, acotadas o convergentes. Ese es un sistema estable. Así de simple. Un sistema estable es aquel que a entradas finitas, acotadas o convergentes nos da salidas finitas, acotadas o convergentes. Tan, tan. ¿Y por qué es importante la estabilidad? Porque si un sistema es estable, es decir, a entradas finitas, que aquí está caracterizado numéricamente, ¿verdad? Aquí no está que la secuencia de entrada, al ser sumada para todos sus valores, me da un valor S1, que es un valor menor que infinito, es decir, es una función que puede ser finita, es de duración finita, acotada en ciertos valores, ¿verdad? O bien es una función que puede tener una duración infinita, pero que converge, es decir, que tiende hacia cero. Eso es lo que representa esta expresión, una función finita, acotada o convergente. Si el sistema es estable, la salida también será una secuencia finita, acotada o convergente, que al ser sumada nos da un valor S2 en este caso, menor que infinito. ¿Por qué es importante la estabilidad? Bueno, imagínense un sistema que a entradas finitas, acotadas o convergentes, no nos dé una salida finita, acotada o convergente, es decir, una función que crece ilimitadamente. ¿Sí? Una de las características de la no estabilidad es que crezca ilimitadamente o bien que se mantenga sin tener fin, como una función constante o una función oscilante, la salida. ¿Qué significa eso? Pues que yo no puedo controlar al sistema. El sistema va a un sistema que no es estable, es decir, que entradas finitas, acotadas o convergentes nos da, perdón, entradas finitas, acotadas o convergentes nos da salidas finitas, acotadas o convergentes, pues eso ilimitadamente pues es teórico, porque lo más seguro es que el sistema se destruya al tener una salida, es decir, una limitación en cuanto a la salida. Lo más seguro es que el sistema va a tronar, como vulgarmente se dice. O bien va a tener una respuesta constante o una oscilación de amplitud constante, lo que hace que el sistema también no sea estable, porque una función finita, que crece ilimitadamente, no converge, no tiene un valor finito, ¿cierto? Y también una función que es constante todo el tiempo, pues tampoco tiene una sumatoria que sea un valor infinito o una oscilación de amplitud constante, tampoco tiene. Entonces los sistemas es importante que sean estables porque ese tipo de sistemas los podemos controlar. Como sabemos que al introducirle una señal, una secuencia de entrada finita, acotada o convergente, nos va a dar una salida finita, acotada, convergente, ¿sí? No necesariamente uno a uno, es decir, yo le puedo meter una secuencia finita y a lo mejor la respuesta es una función convergente, o le puedo introducir una función convergente y la salida puede ser finita o acotada. Todos esos casos hacen que un sistema sea estable y por lo tanto pueda yo controlarlo. ¿Para qué? Pues para hacer un proceso, que es lo que yo busco en un sistema de procesamiento, en este caso, digital. Así que apréndanse eso, para que sepan por qué andan buscando. Y lo mismo pasa con los temas analógicos, ¿eh? Un sistema analógico que no es estable puede tener una salida que crezca limitadamente, o bien que se mantenga como una constante o una oscilación de amplitud constante. ¿Sí? ¿Y cuál sería la condición? ¿Cuál sería la condición para que un sistema discreto, lineal, invariante en tiempo, caracterizado por su respuesta a impulso, ¿verdad?
ahorita ya estamos manejando la respuesta, y forma de caracterizar, de definir al sistema, sea estable. Bueno, pues si su respuesta impulso, ¿qué me está diciendo esta expresión? Pues también sea una función finita, acotada o convergente. ¿Sí? Es decir, que si yo sumo la respuesta impulso para todos los valores que está definida, va a dar un valor menor que infinito. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque la salida está relacionada con la entrada a través de la convolución con la respuesta impulso. Y si esta es una función finita, acotada, convergente, y esta también lo es, finita, acotada o convergente. Así de simple. ¿Quedó claro o hay alguna pregunta, Jones? Todo bien. Entonces, para la próxima vez que piensen que un sistema es estable, pues nada más piensen en eso, que le van a poder introducir una función finita, acotada o convergente, y el sistema les va a dar una función finita, acotada o convergente. Cuando el sistema o bien le da una salida que lo más seguro haga que el sistema truene, crezca, ¿verdad? Como sucede en las retroalimentaciones positivas, en los sistemas analógicos, ustedes lo conocen, ¿verdad? O bien se mantenga como una constante o una función de oscilación constante. Hasta este punto nada más vamos a hablar de que un sistema sea o no estable. Ya más adelante en otros temas clasificaremos o dividiremos la no estabilidad en dos casos concretamente: la inestabilidad y la estabilidad marginal. Pero eso va a ser más adelante. Hasta ahorita nada más hemos definido lo que es un sistema estable. Y si no cumple con esa condición, pues el sistema no es estable. ¿Ok? Bien, ¿cómo podemos ejemplificarlo? Bueno, pues vamos a usar la que usamos, la respuesta a impulso del ejemplo que acabamos de resolver la sesión anterior. ¿Verdad? Un sistema discreto, lineal e invariante en tiempo está descrito por h de n a la n por u de n, es decir, vale una cantidad real a la n para valores de n mayores o iguales que 0 y 0 en caso contrario. Y la pregunta es, ¿el sistema es o no estable? Bueno, pues ya que tenemos la respuesta impulso, ¿verdad? Pues tenemos nada más que analizar si es una función sumable en forma absoluta desde n igual con 0. ¿Por qué desde 0? Porque es de donde empieza la función, dado el término u de n, que es un delimitador, de 0 a infinito, de a la n, que vale su sumatoria, ¿verdad? En caso de existir, de tener un valor, ¿verdad? Es 1 entre 1 menos a, ¿sí? Estas ya hemos hecho bastantes, así que yo creo que ya saben por qué vale 1 entre 1 menos a, que es un valor menor que infinito. Pero para que esta sumatoria tenga este valor finito, se requiere que a sea una cantidad menor a la unidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a la n, si la desarrollamos, si es un valor de a menor a la unidad, pensemos en 0.5, conforme n vaya aumentando, pues va a ser un valor que tienda hacia 0. ¿Sí? Verbigracia, para n igual con 0, vamos a pensar 0.5. 0.5 a la 0, pues es 1. 0.5 a la 1, pues es 0.5. 0.5 al cuadrado es 0.25. 0.5 al cubo es 0.125. 0.5 a la cuarta, 0.0625, etcétera, etcétera. Es un término, esta función. ¿Se trabó? Creo que sí, ¿no? Poniendo lo escucho. Sí, creo que sí.
No sé. Yo supongo que sí. Pero estoy en sesión y se cae. Bien, compañeros, pues fui a revisar. Nuevamente tuvimos una interrupción momentánea. Les pido una disculpa, pero pues fui precisamente para ver qué me está marcando el módem, pero pues parece que no está interesado. Bueno, vamos a regresar en el punto donde yo supongo que nos quedamos, porque aquí me llegó el mensaje que no tenía yo conexión. Bien, decíamos que si A es una cantidad menor a 1, entonces la función a a la n, para los valores desde 0 hasta infinito, tienen un valor de convergencia que es 1 entre 1 menos a. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues les digo porque aquí me acaba de aparecer un mensaje, dice, ya no estás presentando. O sea, la verdad ya no sé si es Google, si es el internet, ya no sé. Bueno, entonces su valor de convergencia es 1 entre 1 menos a, que es un valor menor que infinito, ¿sí? Y entonces, bajo esta condición, bajo este valor de a menor a la unidad, el sistema discreto lineal invariante en tiempo es estable. Es decir, el sistema caracterizado por esta respuesta impulso, cuando a tenga un valor menor a la unidad, el sistema es estable. No momentáneamente ni por una perturbación, es estable. Pero si la magnitud de a es un valor mayor o igual que 1, en otras palabras, es un valor entre menos infinito y menos 1, o un valor entre 1 e infinito, esta sumatoria no converge, y si no converge, el sistema discreto lineal invariante de tiempo no es no estable, ¿sí? Es no estable. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿O hay profe. alguna pregunta? Bueno, ¿cómo pueden censar si un sistema es estable, al menos hasta ahorita? Ya después veremos otras herramientas, pero hasta ahorita, a través de su respuesta impulso, pues evalúenla en todos sus valores, y si les da un valor menor que infinito, el sistema es estable. En este caso, al tener un valor de a general, tuvimos que establecer las condiciones bajo las cuales esta sumatoria converge hacia este valor menor que infinito, ¿sí? Y también considerar los otros valores para los cuales no converge y por lo tanto el sistema es no estable. Entonces, pues ya aprendieron algo. ¿Para qué se necesita que un sistema sea estable? ¿Verdad? ¿Y qué representa esto? Bueno, pues precisamente el hecho de que a entradas finitas, acotadas o convergentes, tengamos salidas finitas, entradas o convergentes. Así de simple. Bien, ahora vamos a hablar de la causalidad. Antes, ¿alguien me puede decir qué entiende por causalidad? No casualidad, causalidad. ¿O qué es un sistema causal? Pues casualidad, causalidad es que ocurre algo cuando se requiere, ¿no? Que ya se hizo, o sea, se da una orden para que se haga algo, ¿no? Bueno, pues más o menos. El término causal, ¿qué les dice? ¿Qué les llama? Causa, ¿no? Que a causa de algo pasa otra cosa. Exactamente. Si hay una causa, debe haber ¿qué? Una consecuencia. Una consecuencia o un efecto, ¿no? Vamos a hablar más a nivel de física. Si hay una causa, hay un efecto, ¿cierto? Okay. Y entonces, ¿qué es un sistema causal? Bueno, como lo dice aquí. Aquí nos dice que si x de n es igual a 0 para valores de n menores que m, que un valor m, el sistema será causal
si la salida y de n vale 0 para el mismo rango de valores. ¿Esto qué nos está diciendo? Para valores de n menores que m. Esto nos está diciendo que no va a haber salida si no hay entrada. ¿Cómo la ven? Es decir, no va a haber salida, que es el efecto, si no hay entrada, que es la causa. Y un sistema causal es aquel que solamente me proporciona salida si hay entrada. Si esa entrada vale 0 en este tiempo de n menor que m, pues la salida tendrá que ser 0 para valores de n menores que m. Y entonces aquí puede surgir una duda, ¿no? Una duda razonable, como dicen las leyes, al menos de los Estados Unidos. Entonces hay sistemas que son no causales. Es decir, pues yo entiendo que solamente, ¿cómo se llama? Aplicándole una entrada, el sistema me va a dar una salida. Aquí, por cierto, ya que hay un error. Esto no es HDN, es YDN. ¿Ok? Aquí, corríjanlo, perdón. Aquí es YDN. Porque es la salida, tan simple como es. Entonces decíamos, entonces hay sistemas que, si, aunque yo no le introduzca una señal, una secuencia de entrada, me va a entregar una salida. ¿Sí? Sí los hay. Son difíciles de construir o de encontrar, pero sí los hay. ¿Cómo es posible que me entregue una salida YDN, repito, aquí está mal, YDN, si no le aplico una XN? Ah, porque hay sistemas no causales que tienen energía almacenada. Ustedes saben que las bobinas, en el caso de los elementos pasivos, las bobinas y los capacitores almacenan energía, ¿cierto? Voltaje o corriente. Bueno, corriente o voltaje, respectivamente, ¿cierto? Entonces, esa energía almacenada puede provocar una salida sin que haya entrada. Y esos son sistemas no causales, que regularmente están referidos con condiciones iniciales diferentes de 0. ¿Se acuerdan que hablamos de la propiedad de desplazamiento cuando hablamos de la transformada Z? Que había funciones causales y no causales, es decir, funciones que empezaban en 0 nada más y de ahí en adelante porque sus condiciones iniciales eran iguales a 0. Ese era el caso de las señales. Bueno, en el caso de los temas también se maneja esa relación. Hay sistemas que solamente entregan salida a partir de una entrada. Esos son sistemas causales. Pero los sistemas no causales son aquellos que me van a entregar salida, aunque no tengan entrada, no haya una entrada, una secuencia de entrada, porque tienen energía almacenada que va a provocar la salida. Es decir, tiene condiciones iniciales diferentes de 0. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que es un sistema causal, tan simple. Ahora bien, puedo también a través de su respuesta a impulso que la caracteriza, definir si el sistema es causal o no. Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque fíjense, la respuesta a impulso, HDN, es la respuesta del sistema cuando le aplicamos, ¿qué? Una delta de n, una muestra unitaria en el origen, ¿cierto? ¿Dónde está ubicada la muestra unitaria en el origen? Pues en el origen, en n igual con 0, ¿cierto? Ahí es donde se aplica. Antes no existe, ¿cierto? Entonces, el sistema no tendrá salida, y de n, que corresponde ahora a h de n. ¿Por qué? Porque la entrada es delta de n, ¿sí? No tendrá salida antes de n menor que 0, es decir, antes que n sea igual a 0, que es donde se aplica la muestra unitaria, el impulso discreto, como le llamo yo, en el origen. Entonces, si el sistema es causal,
pues obviamente su respuesta a impulso, ¿verdad?, debe valer 0 para valores negativos. Así de simple. Si la respuesta a impulso de un sistema vale 0 para valores negativos, el sistema es causal. Si la respuesta a impulso tiene valores diferentes de 0 para valores de tiempo negativos, el sistema es no causal. ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿Podría repetir otra vez eso? Pues es lo que está aquí. Un sistema discreto, lineal, invariante en tiempo es causal si ¿qué? ¿Quién es HDN? La respuesta. La respuesta impulso. ¿Qué dice? Es igual a 0. ¿Para qué? Para valores de n menores a 0, o sea, negativos. Valores negativos. Pues es lo que digo. Ok. Pues lo que está allí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos hacer un ejemplo? Vamos a usar el mismo ejemplo que tenemos, que es el único que hemos manejado hasta el momento. A la n por u de n. Un sistema que esté descrito por esta respuesta impulso. Por eso dice el ejemplo aquí. Este ejemplo del sistema discreto lineal invariante en tiempo del ejemplo anterior. Ahora nos preguntan, ¿es causal o no es causal? Si esta es su respuesta impulso, ¿es causal o no es causal? Es causal. Causal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una respuesta. HDN vale ¿qué? 0 para valores negativos. Así de simple, ¿verdad? Aquí no importa el valor de A, ¿verdad?, que estuvo comprometido con la estabilidad o con que el sistema sea o no estable. Aquí simplemente por su definición, HDN vale 0 para valores negativos, entonces el sistema, aquí dice como HDN es igual a 0 para valores negativos, el sistema discreto lineal invariante en tiempo es causal. Tan, tan. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre estas dos características adicionales que hemos aplicado a los sistemas lineales e invariantes en tiempo? No, profe. Bien. Entonces entramos a una consideración interesante. Aparte de la linealidad y de la estabilidad o causalidad, hemos agregado estas dos últimas características porque resulta que los sistemas discretos, lineales e invariantes en tiempo están caracterizados, su relación entre la secuencia de entrada y la secuencia de salida, a través de lo que se conoce como ecuaciones de diferencia, de coeficientes constantes y de orden enésimo, n mayúscula, ¿sí? Cuya estructura es esta. Si lo comparamos con la forma que ustedes han encontrado de los sistemas analógicos que están descritos por ecuaciones diferenciales, ¿verdad?, ecuaciones diferenciales de orden n, pues podrán encontrar cierta condición similar. Pero aquí no hay derivadas. ¿Por qué? Porque una función discreta no la puedo derivar, ¿cierto? La derivada de un valor específico en un tiempo específico, pues, no existe. Ni tampoco la puedo integrar bajo ciertas condiciones, pero para convertirla en una función continua en tiempo, que ya cambiaría la esencia de las funciones continuas en tiempo, ¿cierto? ¿Qué es lo único que puedo hacer con valores discretos? Desplazarlos, multiplicarlos por constantes, cada uno de ellos, sumarlos
o subtraerlos. Si acaso multiplicarlos muestra por muestra, que no es el caso para una ecuación de diferencia. Entonces, les presento las ecuaciones de diferencia que describen la relación que existe entre la secuencia de entrada y la secuencia de salida. ¿Ok? Recordando un poquitín cómo es la estructura de una ecuación diferencial como las que han manejado. Digo, antes de la transformada de Laplace, ustedes resolvían ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es la estructura general de una ecuación diferencial? En la suma, vamos a poner desde n igual con 0 hasta n mayúscula, de la derivada, perdón, de los coeficientes bn por la derivada con respecto al tiempo de orden enésima de la señal de salida, ¿cierto? Y esto es igual a la sumatoria desde m igual con 0 hasta m mayúscula de a subíndice m, derivada de orden enésimo con respecto al tiempo, ¿de quién? Pues de x de t. ¿Cierto? Esa es la estructura general de una ecuación diferencial, donde y de t y x de t son funciones continuas en tiempo. ¿Cierto? Que sí podemos derivar, que sí podemos integrar desde el caso de las ecuaciones integro-diferenciales. ¿Cierto? En esta ecuación de diferencia, ¿quién determina el orden de la ecuación de diferencia? Perdón. En esta ecuación diferencial, ¿quién determina el orden de la ecuación diferencial? N. N mayúscula, ¿verdad? ¿Qué es la máxima derivada que va a experimentar quién? ¿Quién es y de t? La salida. La salida, ¿verdad? Entonces, los coeficientes, ¿cómo son? Son constantes. Esa es la estructura de una ecuación diferencial de coeficientes constantes que ustedes ya han manejado y que ya no resuelven porque ya han trabajado con el método de transformación de Laplace, ¿verdad? Y entonces se despidieron de estas. Pero lo vieron en su momento. Bueno, pues vean la estructura de una ecuación de diferencia, donde pues, lo que tenemos aquí es precisamente como los valores, estos son valores, los valores de y de n, obviamente en función de k, ¿sí? Y otro, los valores de x de n en función de m, cada uno de ellos afectado por un coeficiente de la ecuación de diferencia. Y aquí va, aquí ¿por qué puse k en vez de n? Bueno, porque n para nosotros ya, a diferencia de la ecuación diferencial, aquí n me representa la variable discreta de tiempo. Entonces por eso tenemos que poner k en estos términos, o cualquier otra literal. Y aquí m esa sí se respeta. Pero esta ecuación de diferencia de coeficientes constantes de orden n mayúscula lo es porque es el máximo desplazamiento, ¿sí?, que experimenta la secuencia de salida, o bien es la versión más antigua de la secuencia de salida que se tiene dentro de la estructura. ¿Por qué? Porque aquí abajito lo único que tenemos es el desarrollo de esas sumatorias, ¿verdad? Por eso aquí tenemos b subíndice 0 por y de n. ¿Por qué y de n? Pues porque sería y de n menos 0, pues sería y de n. El siguiente valor de k, b subíndice 1 por y de n menos 1, más b subíndice 2 de y de n menos 2. Así, ¿hasta quién? Hasta b subíndice n mayúscula por y de n menos n mayúscula.
¿cierto? Y la otra sumatoria sería para m igual con 0, pues a sub índice 0 por x de n. ¿Por qué? Pues porque sería x de n menos 0, pues es x de n. Para m igual con 1, a sub índice 1 por x de n menos 1. Más para m igual a 2, a sub índice 2 por x de n menos 2. Así hasta a sub índice m mayúscula de x de n menos m. ¿Cierto? Entonces, simplemente aquí está desarrollada esa sumatoria que describe la ecuación de diferencia de coeficientes constantes, donde el orden n, pues ya lo dijimos, es el máximo desplazamiento de la ecuación de diferencia, el máximo desplazamiento que experimenta la secuencia de salida, o bien la versión más antigua de ella que se utiliza dentro de la ecuación de diferencia. ¿Y por qué digo la versión más antigua? Por una simple y sencilla razón, compañeros. Así como ustedes vieron la solución de ecuaciones íntegro-diferenciales, después de ecuaciones diferenciales, y después el uso de la transformada. También las ecuaciones de diferencia tienen una solución. También se pueden solucionar. Pero no lo vamos a ver. Al menos no su solución en el tiempo. Porque si revisan, en el caso analógico, las ecuaciones diferenciales realmente las están resolviendo con la transformada de Laplace. Y las ecuaciones de diferencia se van a resolver más fácilmente, más concretamente, ¿verdad?, con la transformada Z. ¿Ok? Para aquellos compañeros que están recursando, porque puede haberlos, supongo que hubo un tiempo que le dedicaron en algún otro curso que no haya sido conmigo para resolver ecuaciones de diferencia, ¿cierto? Si algún compañero está en esa situación, me podría contestar si fue cierto o no. Bueno, parece que no tenemos recursamientos. No, pues. ¿O sí? No, creo que no. No, creo que no, profesor. Bueno. Hay compañeros de procesamiento que se ponen a resolver ecuaciones de diferencia, que finalmente es válido. Si creen que es importante, adelante. Resolverlas en el dominio del tiempo, lo pueden hacer por igualación, lo pueden hacer por una forma general, una forma sesgada, etcétera. Hay 2 o 3 métodos, pero yo no lo veo. ¿Por qué? Pues porque vamos a resolverlo. Por 2 razones, ¿eh? Les voy a dar la primera, ya se las comenté, porque realmente si lo que queremos es resolver una ecuación de diferencia, ¿sí?, lo podemos hacer mediante la transformada Z y en su momento lo veremos. Y va a ser muy sencillo, muy parecido al concepto que han manejado ustedes en la transformada de Laplace, así que creo que es el punto. Pero hay otra razón también, que está precisamente en este renglón. Este renglón, ¿qué es lo que tiene, compañeros? Está derivado del segundo. ¿Qué tiene? Está despejada. ¿La salida? La salida, ¿no? Aquí está despejada, y de n, ¿no? ¿Y cómo la despejamos? Simplemente por álgebra. El coeficiente B subíndice 0, que está afectando a y de n, se aplica en todos y cada uno de los coeficientes, ¿cierto? Mientras que, ¿verdad?, los coeficientes están afectando a las versiones de x de n, la presente, la enésima, y los m valores anteriores de x de n, ¿cierto? Que son x de n menos 1, x de n menos 2, hasta x de n menos m. Es decir,
Simplemente estamos despejando y de n y obviamente estamos pasando todos los valores de y de n anteriores, los estamos pasando al otro lado de la igualdad para despejar y de n. Obviamente con los valores negativos, menos b subíndice 1 entre b subíndice 0 por y de n menos 1, menos b subíndice 2 entre b subíndice 0, y de n menos 2, menos, hasta b subíndice m sobre b subíndice 0 de y de n menos n mayúscula. ¿Ok? Es decir, una ecuación de diferencia es un algoritmo con el cual yo puedo obtener el enésimo valor de la secuencia de salida, y de n. Si conozco el enésimo valor de la entrada, sus m valores anteriores de esa secuencia de entrada y los n mayúscula valores anteriores de la salida. Y los multiplico, cada uno de ellos, por sus correspondientes coeficientes y los sumo. ¿Eso lo pueden hacer con una ecuación diferencial? Obvio es que no. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué nos ponemos a resolver ecuaciones de diferencia? Si además tenemos como alternativa, en su momento lo requerimos, lo podemos requerir, con la transformada z, pero además, si la solución de una ecuación de diferencia es esta, que aquí tenemos abajo con error y todo, ahorita les indico dónde está el error. Aquí está en forma sintetizada. Y de n es la sumatoria desde m igual con 0 hasta m mayúscula de los coeficientes a subíndice m entre b subíndice 0 por x de n menos m, es decir, el valor presente de x de n cuando m es igual con 0, sería x de n, y sus m valores anteriores multiplicados por sus correspondientes coeficientes, menos otra sumatoria. Pero aquí esta sumatoria está mal. Esto es desde k igual con 1. ¿Sí? No puede ser 0 porque el valor de 0 es para y de n. Entonces corrijan eso. Aquí es k desde k igual con 1. Eso sí, hasta n mayúscula. Donde en esta sumatoria tenemos los n valores anteriores de y de n. Empezando, repito, con k igual con 1, es decir, y de n menos 1, que es la que tenemos aquí, y de n menos 2, así hasta n mayúscula, y de n menos n mayúscula, es decir, los n mayúscula valores anteriores, pero aquí es 1. ¿Sí? Nada más es el efecto de ponerlo en una forma sintetizada esta expresión. Pero aquí nos está indicando precisamente que yo puedo ir calculando de manera operativa, de manera algorítmica, de manera recursiva, inclusive con los valores de y de n. Esta función es recursiva porque depende de los valores anteriores de y de n y también de los valores anteriores de x de n, ¿cierto? Pero al final de cuentas, yo conozco el valor de y de n si conozco el valor presente de x de n, sus m valores anteriores de x de n y los n mayúscula valores anteriores de la propia salida. Y aplico esta expresión. Y los puedo ir calculando. Así como hicimos con la sumatoria de convolución, lo podemos hacer también con una ecuación de diferencia. Entonces, realmente obtener la solución de una ecuación de diferencia, que también tiene la solución homogénea, la solución particular, etcétera, pues es por demás. Si tenemos los valores discretos, podemos obtener la secuencia de salida en cualquier momento. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? De acuerdo, profesor. Sí, profesor. Bien. Entonces, por eso es que no vamos a ver la solución de ecuaciones de diferencia. Sí vamos a hacer un ejemplo que va a ser por inducción, por el método de inducción.
Pero ese ejemplo es lo que vamos a ver a continuación, sobre todo para ver, para una misma ecuación de diferencia, cómo afecta si consideramos al sistema como causal o no causal y cómo está definida su estabilidad o no estabilidad. ¿Sí? ¿Qué es el ejemplo que vamos a ver a continuación? ¿Ok? Pero ahora sí que con la condición de que sea en el otro enlace. ¿Ok? Entonces, nos vemos en el otro enlace, compañeros. Sí, profe. Bien, compañeros, pues entonces ya les puse nuevamente la pantalla de la estructura de una ecuación de diferencia. Ya vimos que esa ecuación de diferencia por sí misma nos dice cómo podemos obtener la salida de un sistema en base al valor presente en la entrada, los m valores anteriores de esa secuencia de entrada y los n valores anteriores, n mayúscula valores anteriores de la propia salida, a través de la estructura de la ecuación de diferencia. Entonces, repito, hay métodos que se utilizan para resolver ecuaciones de diferencia y a veces es necesario, pero si lo queremos resolver, también lo podemos hacer por el método de transformada Z. Por la transformada Z en su momento lo veremos. Pero vamos a ver precisamente cómo se resuelve una ecuación de diferencia para obtener fundamentalmente su solución a una entrada que sea una muestra unitaria en el origen. Si la secuencia de entrada es una muestra unitaria en el origen, ¿cuál sería la salida, compañeros? ¿Cómo denominaríamos a la salida del sistema si le aplicamos una muestra unitaria en el origen o bien una función impulso discreto en el origen? ¿Qué es lo que obtenemos? Pues la respuesta impulso, ¿no? ¿Qué es la respuesta impulso? La respuesta es la salida del sistema cuando aplicamos una muestra unitaria en el origen, o como yo lo denomino, un impulso discreto en el origen. ¿Cierto? Porque yo les voy a comentar algo. Nadie me ha preguntado, oiga, ¿y de dónde salió esta respuesta impulso que vimos en el ejemplo? Simplemente el planteamiento nos dice, un sistema está descrito por esta respuesta impulso. Bueno, ¿qué ecuación de diferencia genera una respuesta impulso de ese tipo? Bueno, a eso se refiere este ejemplo. Fíjense. Ejemplo. Un sistema discreto lineal invariante en tiempo está descrito por la ecuación de diferencia y de n menos a por y de n menos 1 igual a x de n, donde a es cualquier valor real. ¿Sí? Esta es la ecuación de diferencia. Y de n menos a por y de n menos 1. ¿De qué orden es esta ecuación de diferencia, jóvenes? De primer orden, ¿no? De primer orden, ¿verdad? Exactamente, compañero. De primer orden, ¿por qué? Pues porque el máximo desplazamiento que está planteado en la ecuación de diferencia en la secuencia de salida, pues es 1. Es una ecuación de primer orden. Bien, nos dice obtener la respuesta impulso HDN del sistema
considerándolo como causal o no causal, la propiedad o característica que acabamos de ver. Es decir, un sistema, podemos resolver la misma ecuación de diferencia considerando al sistema como causal o como no causal. ¿Sí? Es decir, considerando que h de n vale 0 para valores negativos de tiempo, o bien que tiene valores diferentes de 0 para valores negativos de tiempo, ¿cierto? Entonces, y además nos dice determine en cada caso si el sistema es, aquí no es causal, aquí hay otro error, es además determine en cada caso si el sistema es o no estable. Tachen causal y pongan estable. ¿Por qué? Pues porque ya aquí estamos hablando del sistema, estamos partiendo de considerar el sistema como causal o como no causal. Entonces lo único que nos queda es determinar si el sistema es o no estable. ¿Cierto? Por eso aquí está mal. Determine en cada caso si el sistema es o no estable. Tachen causal, pongan estable. ¿Ok? Bien, pues entonces vamos a resolver los dos casos. Cuando el sistema es causal y cuando, en inciso A, y cuando el sistema sea considerado como no causal. Y lo vamos a hacer por primera y única vez, vamos a resolver una ecuación de diferencia por el método de inducción. Porque además es un ejemplo sencillo, no siempre se puede usar el método de inducción, pero en este caso lo vamos a utilizar. Regularmente se maneja de igualación, etcétera, algunas otras cosas. Pero como no es nuestro interés eso, pues nada más lo vamos a usar para ver cuál es el resultado, dado que no hemos planteado el uso de la transformada Z. ¿Ok? Dice, soluciona un sistema discreto lineal invariante en tiempo, es causal, sí, ya lo comentamos, h de n, la respuesta impulso vale 0 para valores de n negativos. Bien. La ecuación de diferencia, aquí simplemente la estamos despejando, acá es y de n menos a y de n menos 1 igual a x de n, bueno, pues aquí la despejamos, y y de n será igual a x de n más a por y de n menos 1. Pero además, como lo que queremos obtener es la respuesta impulso, ya lo dijimos, x de n tiene que ser una muestra unitaria en el origen, ¿cierto? Y si x de n es delta de n, entonces la salida y de n, pues tiene que ser la respuesta impulso, lo que ya estábamos buscando. Con esto, pues simplemente sustituimos esos elementos en la ecuación de diferencia y nos queda que h de n será igual a delta de n más a por h de n menos 1. ¿Ok? Simplemente sustituyendo porque queremos hacer o obtener la solución particular. Esta solución particular pues es para una entrada x de n igual a una muestra unitaria en el origen, un impulso discreto en el origen y la salida tendrá que ser la respuesta impulso. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra respuesta impulso igual a delta de n más a h de n menos 1. Entonces por inducción, como estamos considerando que el sistema es causal, pues h de n vale 0 para valores negativos. Y de ahí nos vamos hacia adelante. H de 0, de acuerdo a esta expresión, sería igual a delta de 0 más a por h de menos 1. ¿Cierto? Delta de 0 ya sabemos vale 1. Pero h de menos 1 pues vale 0. ¿Por qué? Pues porque es la condición que estamos poniendo aquí, ¿verdad? Por eso tenemos 1 más a por 0. Sería 1 más 0, pues nos queda 1. Para n igual con 1, delta de 1, pues ya sabemos, vale 0. Y nos quedaría a más a por h de 0. H de 0 ya sabemos, vale 1. Entonces nos queda 0 más a por 1, pues nos queda a. Para n igual con 2, nos queda delta de 2 más a por h de 1. Delta de 2, ya sabemos, vale 0 más
A por h de 1 que vale A por A nos da A al cuadrado. ¿Sí? Para n igual con 3, delta de 3 es igual a, perdón, h de 3 es igual a delta de 3 más A por h de 2. Es decir, delta de 3 vale 0 más A por h de 2, que es A al cuadrado, pues nos da A al cubo. Y por inducción, lo que podemos ver es que simple y sencillamente ya todos los valores de delta pues valen 0. Aquí es el único valor que fue diferente, que valió 1. Pero todos los demás van a valer 0 y lo que estamos haciendo es multiplicar el valor anterior de la secuencia por A, aumentando con esto el exponente. ¿Cierto? Exponente que nos da para n igual con 0, 1, para n igual con 1A, para n igual con 2A al cuadrado, para n igual con 3A al cubo. Entonces podemos decir que h de n, perdón, la respuesta de impulso, vale A a la n, ¿verdad? A la n, para valores de n mayores o iguales que 0, porque para valores negativos ya dijimos que vale 0. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí lo resumimos, h de n vale 0 para valores negativos y a la n para valores de n mayores o iguales a 0. Que en otras palabras, pues es a la n por u de n, considerando al sistema como un sistema causal. ¿Cierto? Aprovechamos y marcamos la estabilidad, que ya lo vimos, lo acabamos de ver. Sabemos que un sistema descrito por esta respuesta impulso, que fue la que usamos como ejemplo para hablar de estabilidad, pues es estable si el valor real es un valor, tiene un valor absoluto, va menor a la unidad, es decir, está entre menos 1 y 1 sin ser esos valores. Perdón. Perdón, una basurita o algo que me obstruyó. Bien, decíamos que ya sabemos que el sistema es estable si A es un valor, tiene un valor absoluto menor a la unidad, es decir, está entre menos 1 y 1, sin ser esos valores, dado que entonces la sumatoria de esa función, de esa respuesta de impulso, tiene un valor convergente 1 en 1 menos A, menor que infinito. ¿Por qué? Porque los términos van a ir descendiendo, van a ir haciendo que la serie converja. Y es no estable en el caso contrario, cuando A sea mayor o igual que 1, su valor absoluto, porque con eso la sumatoria desde 0 hasta infinito de A a la n no converge. Esto ya lo vimos. Entonces, fíjense, la respuesta de impulso que usamos en los ejemplos viene de esta ecuación de diferencia, considerando al sistema como un sistema causal. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante. Considerando al sistema como causal, esta ecuación de diferencia es la que genera la respuesta de impulso que usamos en el ejemplo de convolución y para ejemplificar el concepto de estabilidad y de causalidad. Pero ¿qué pasa? Que el sistema es no causal. La solución B. Un sistema discreto, lineal e invariante en tiempo es no causal si su respuesta impulso es diferente de 0 para valores negativos. ¿Cierto? Para valores negativos del tiempo. ¿Sí? Entonces, para tener una solución general, ¿por qué? Porque esto de que h de n tenga un valor diferente de 0 para valores negativos, pues nos podría llevar a alguna particularidad. Es decir, pues podríamos, con un valor diferente de 0 para un valor de n menor que 0, pues puede ser cualquiera, podríamos poner para n igual a menos 1,
tenemos un valor de h de n, o bien para n igual con 5, tenemos otro valor y estaríamos en el mismo caso, ¿sí? Serían soluciones particulares. Lo que vamos a buscar es una solución general. Y para ello, lo que vamos ahora a decir es, si h de n es diferente de 0 para valores negativos, tiene valores diferentes de 0 para valores negativos, pues vamos a establecer que h de n valga 0 para valores de n positivos, ¿sí? Tan simple como es. Ok, no vamos a particularizar con un valor o un caso específico de un valor negativo, ¿no? Vamos a generalizar y vamos ahora a decir que la respuesta impulso vale 0 para valores positivos. Pero eso nos obliga a hacer una solución en el sentido opuesto, es decir, si h de n vale 0 para valores positivos, pues debe de tener valores diferentes de 0 para valores negativos. Y entonces, de una secuencia que habíamos considerado desarrollada hacia la derecha, pues ahora lo vamos a hacer hacia la izquierda, es decir, vamos a resolverla de manera regresiva, como dice aquí, ¿sí? Es decir, vamos a considerar primero que h de n vale 0 para valores positivos. Y lo vamos a resolver en una forma regresiva, es decir, de infinito a menos infinito, ¿sí? Y para ello, podemos apoyarnos en la ecuación de diferencia original, pero vamos a despejar al valor de y de n menos 1. ¿Por qué? Pues porque como lo vamos a resolver en forma regresiva, ¿verdad? Es decir, como una secuencia desarrollada a la izquierda, hacia valores negativos, bueno, pues requerimos precisamente que esto esté manipulado para que valores posteriores estén basados en los valores anteriores, ¿cierto? Por eso, si despejamos y de n de esta expresión, sería tanto como tener 1 en a de y de n menos x de n, tendríamos acá a y de n menos 1, es decir, y de n menos 1, simplemente por álgebra, y de n menos 1 sería 1 en a de y de n menos x de n, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Despejando a y de n menos 1, ¿por qué repito? Pues porque vamos ahora a calcular el valor anterior en base a valores posteriores, de una manera regresiva. Y de n menos 1, como dijimos, es igual a 1 en a por y de n menos x de n. Pero para que no nos confundamos, no estemos aquí haciendo malabares, pues vamos a cambiar n menos 1 por n, lo que implicaría, si quieren ponerle aquí n', también es válido. Si no lo entienden así, pues pónganle que n menos 1 es n'. Entonces sería y de n' igual a, como aquí es n, pues n es igual, si n' es igual a n menos 1, entonces n es igual a n' más 1, ¿va? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y lo mismo sucede con esta n de x de n más 1. ¿Sí? Le quitan los valores primos y ya con eso les queda la expresión que tenemos en este punto. O bien, de una vez aprovechamos, ya dijimos que si x de n es delta de n, pues la salida tendrá que ser la respuesta a impulso, ¿va? Hacemos el mismo cambio y nos queda que h de n es igual a 1 en a de la diferencia de h de n más 1 menos delta de n más 1. ¿Sí? Nuevamente por inducción, nada más que ahora hay una inducción regresiva, hacemos el planteamiento de la no causalidad del sistema. H de n es igual a 0 para valores positivos. Y de manera regresiva, pues el primer valor es n. Perdón, el primer valor de n es 0, ¿cierto? Entonces, sustituyendo en esta expresión n de 0,
perdón, o n igual con 0 para h de n, sería h de 0 igual a 1 en a. ¿De quién? Pues de h de 0 más 1, pues h de 1, menos delta de 1, ¿verdad? Delta de 1. ¿Y eso sería igual a qué? A 1 en a. ¿Cuánto vale h de 1? Bueno, pues aquí lo estamos diciendo. Vale 0 para valores positivos. Vale 0. ¿Y delta de 1? ¿Cuánto vale delta de 1? 0. Pues también 0, ¿verdad? Porque es un valor diferente de 0. Entonces vale 0. Si 0 menos 0 por 1 en a, pues me da 0. H de menos 1, el siguiente valor regresivo después de 0 pues sería menos 1. Entonces esto nos da, de acuerdo a esta expresión, 1 en a de h de menos 1 más 1, pues 0, menos delta de menos 1 más 1, 0. Y esto nos da 1 en a de h de 0, que ya lo calculamos, vale 0, menos delta de 0 vale 1. Entonces sería menos 1 por 1 en a, nos queda menos 1 en a, que podríamos representar como menos a la menos 1, ¿cierto? El siguiente valor regresivo, n igual a menos 2, sería por sustitución aquí, 1 en a de h de menos 2 más 1, pues menos 1, menos delta de menos 2 más 1, pues menos 1, ¿cierto? Donde tendríamos 1 en a, donde h de menos 1, ya sabemos, vale menos 1 en a, menos 1 en a que tenemos aquí, y delta de menos 1, pues vale 0. Entonces sería 1 en a por 1 menos 1 en a, nos da menos 1 en a cuadrado o menos a la menos 2. ¿Sí? Para menos 3, el mismo caso, ¿verdad? En esta expresión sería 1 en a por h de menos 3 más 1, pues nos queda menos 2, ¿sí? Menos delta de menos 3 más 1, pues nos queda delta de menos 2. Y eso sería igual a 1 en a menos h de menos 2, ya vemos es menos 1 en a cuadrada que tenemos aquí, menos delta de menos 2 que vale 0, y eso nos da menos 1 en a al cubo o bien menos a la menos 3. Es evidente que este término delta de n más 1, pues ya aquí, a partir de este momento ya vale 0. Y lo único que estamos haciendo es multiplicar al valor anterior de la secuencia, al valor posterior, porque en este caso es regresivo, el valor posterior, por 1 en a, ¿cierto? Entonces, por inducción, h de n, pues simplemente es menos a la n para valores negativos. Aquellos que me digan que es menos a la menos n, pues están mal. ¿Por qué? Porque n ya es un argumento negativo, ¿cierto? Por eso aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos menos a la menos 1, para n igual a menos 1, a la menos 1. Para n igual con menos 2, a la menos 2, para n igual a menos 3, menos a la menos 3. Es decir, es menos a la n, porque ya el valor de n es negativo. Y ojo, este valor de 0 que nos dio para n igual con 0, pues simplemente lo juntamos con el otro rango. Cuando n es mayor que 0, y aquí es cuando n es igual a 0, por eso nos queda la descripción final, que h de n vale menos a la n para valores negativos, ¿sí? Y vale 0 para valores mayores o iguales que 0, valores positivos o igual que 0. O bien, esos los invito a que encuentren, porque aquí tenemos una u de menos n menos 1, ¿sí? Por menos a la n, ¿cierto? Como es notable, esta h de n, obtenida considerando al sistema discreto lineal e invariante en tiempo como un sistema no causal, ¿sí?
Esta es diferente a la que obtuvimos considerando al sistema como causal, ¿cierto? De ahí la importancia de considerar a un sistema como causal o no causal. Porque ambas soluciones, ambas respuestas impulso para el sistema causal y para el sistema no causal, que son diferentes, provienen de ¿qué? De la misma ecuación de diferencia. O en otras palabras, una ecuación de diferencia me da un resultado si considero al sistema como causal, o me da otro resultado si considero al sistema como no causal. ¿Cierto? Y ya que estamos centrados en gastos, ¿verdad? Pues vamos a hablar de la estabilidad, en este caso del sistema no causal. Y resulta que ahora el sistema es estable si A, la magnitud de A es mayor a la unidad. ¿Por qué? Porque como esto está elevado a valores negativos, fíjense cómo va desde menos infinito hasta menos 1, que es donde está definida esa función para valores negativos, desde menos infinito hasta menos 1. De menos a la n, ¿verdad? Si ustedes la desarrollan, se darán cuenta que ahora lo que necesitan es que la magnitud de A sea mayor a la unidad. Y su valor de convergencia es menos A a la menos 1 entre 1 menos A a la menos 1. ¿Sí? Y ahora en el caso contrario, si A es un valor menor a la unidad, ¿sí? Menor que la unidad o igual que la unidad, esta sumatoria, que es la que tenemos acá arriba también, no converge. Me da un valor infinito. ¿Cierto? Entonces, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profesor. Entonces, esta fue la única ocasión en que resolvimos la ecuación de diferencia, más que nada, pues para ver o constatar que la misma ecuación de diferencia me da un resultado si yo considero al sistema como causal o como no causal, e que inclusive las condiciones de estabilidad son diferentes. Pero para que no se vayan con, ya que nos quedaron unos 10 minutitos, en menos de eso, vamos a comprobar lo que les comentaba yo de la sumatoria del segundo caso, cuando el sistema es no causal. La sumatoria es desde n igual a menos infinito hasta menos 1, de menos a la n. Si la desarrollamos, aquí viene de menos infinito, sería menos a la menos 3, menos a la menos 2, hasta a la menos 1. ¿Cierto? Sería una sumatoria que viene desde menos infinito y que sus últimos 3 términos son esos. O bien, menos 1 en a al cubo, menos 1 en a al cuadrado, menos 1 en a. Entonces, ¿qué necesito yo para que estos valores, obviamente están en esta forma, pero se van a sumarizar de manera opuesta, desde este límite superior hacia el límite inferior, que es menos infinito? Si nos damos cuenta de estos términos, que son los denominadores, pues si hacemos que crezcan, que vayan aumentando conforme se acerquen a menos infinito, ¿verdad? Porque acá es su inverso, ¿verdad? Estos valores, conforme tienden a infinito,
pues lo que van a hacer es que si son o tienen una magnitud mayor que la unidad, esto haría que esos denominadores crezcan sin límite. En ejemplo 2, ¿verdad? Si esto sería 2, sería 4, aquí sería 8, 16, etcétera, ¿verdad? Eso hace que los denominadores crezcan sin límite y sus valores inversos tiendan hacia cero. Por eso ahora la condición de convergencia es esta, ¿cierto? Que la magnitud de A sea mayor que 1. No puede ser igual, ¿por qué? Porque igual a 1, porque sería 1 menos 1 menos 1 menos 1, nos llevaría hacia menos infinito, es decir, no converge. Ni tampoco puede ser un valor menor que la unidad, porque entonces eso haría que estos términos, ¿verdad?, los denominadores fueran haciéndose cada vez más pequeño y sus valores inversos crecerían. Por eso, la condición de no convergencia es que sea menor o igual que la unidad. Ahora bien, ¿cuál es el valor de la convergencia? Pues ya lo tenemos aquí. ¿Sí? Perdón, aquí puse más, es menos. Ya lo había puesto menos. ¿Cierto? Bueno, pues aquí tendríamos que esto es sumable en forma absoluta. Entonces, si lo multiplicamos por a la menos 1, esto nos daría menos, ¿qué? Menos a la menos 4, menos a la menos 3, menos a la menos 2, ¿cierto? Es decir, multiplicando estos tres términos que pusimos por a la menos 1 nos quedaría así, donde al hacer la diferencia de S menos a la menos 1 por S, este término se cancelaría con uno de acá, este con este con este, y nos quedaría simplemente, ¿qué? Menos a la menos 1. Factorizamos ese y lo despejamos y nos queda menos a la menos 1 entre 1 menos a la menos 1. Ese es el valor al cual converge, que es menor que infinito, bajo esta condición. ¿Cierto? Sí. Bien, lo que sí les dejo es lo de la función, ¿cómo se llama? Escalón, para ver qué tanto han manejado funciones discretas. Pero al final de cuentas, lo que manejando aquí, ¿verdad? Lo que estamos manejando aquí es precisamente la diferencia entre un sistema que es causal o considerado como causal y otro que no lo es, ambos bajo la misma ecuación de diferencia. ¿Sí? Nos dan resultados diferentes. Y de hecho tenemos, con respecto a la causalidad o no causalidad, la estabilidad o no estabilidad, las cuatro combinaciones posibles. Aquí tenemos un sistema causal con las dos consideraciones de estabilidad o no estabilidad. Y aquí tenemos la combinación de sistemas no causales, también con la condición de estabilidad o de no estabilidad. Esas son las cuatro combinaciones que podemos tener en cuanto a considerar un sistema estable o causal o no, ¿verdad? O no estable, causal o no causal. ¿Con cuál creen ustedes que vamos a trabajar mayormente? Con las causales, ¿no? Y estables. exactamente. Causales y estables. ¿Por qué? Porque son las que podemos, se brincó, son las que podemos controlar primero, al ser un sistema estable, nos permite hacer procesos, ¿no? El caso de que sea no estable nos da dos opciones, o puede ser incontrolable, o bien puede, ¿cómo se llama? Tener una estabilidad marginal, servir para algunas cosas muy específicas. Pero los sistemas más versátiles, ¿verdad?, tanto analógicos como digitales, son los sistemas estables. Por eso los han
traído por la calle de la amargura para ver si un sistema es estable o no. Y causal, ¿por qué? Porque estos sistemas no conservan energía, no necesitan energía. Al final de cuentas, en condiciones iniciales, y un sistema en condiciones iniciales, o un sistema inicialmente en reposo, o un sistema inicialmente relajado, que son las formas que denominan lo mismo, es más sencillo de operar. Por eso, mayormente, aunque podemos ver algunos casos, ¿no?, mayormente se tratan con sistemas causales y estables. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, pues con eso terminamos esta sesión. La siguiente sesión vamos a hablar un poquito más de esto, sobre todo de las ecuaciones de diferencia, pero vamos a ver lo que es ya la aplicación de la transformada Z, porque ya hemos analizado todo en el tiempo. Le dimos prioridad a la transformada Z para que se evalúen. Y ya vamos entonces a aplicar algunos conceptos, ¿ya?, sobre todo para resolver ecuaciones de diferencia y también definir un proceso o un elemento que es la función de transferencia, que es lo que vamos a ver en subsecuentes sesiones. Así que, si no hay preguntas, les envío el enlace para el próximo martes. Recuerden que su examen es el próximo jueves. Les voy a dar los enlaces y el material para la sesión del martes, en función de lo que ustedes tengan dudas. Así que no se van a quedar en desventaja con respecto al otro grupo. Las dudas las podemos atender también el próximo martes, al igual que con el otro grupo. Cuídense mucho, que estén bien, ustedes y sus seres queridos, y pónganse a trabajar. Gracias, profe. Nos vemos de nuevo. Ustedes, Gracias, profe. Buenas cuídense noches. mucho. Gracias, profe. Hasta luego.